Cambiamos completamente de tema. Este domingo 24 de noviembre es feriado irrenunciable debido a la segunda vuelta de gobernadores regionales y existen muchas dudas respecto de qué comercio podrá funcionar, cuáles son los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. Hablamos de este tema con el director del trabajo, Pablo Centeno. Director, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Aclaremos ese punto primero. ¿Es irrenunciable o no? Bueno, lo que pasa es que... Porque no es irrenunciable. Claro, no es irrenunciable. Ahí el error lo tuve yo. Efectivamente. La ley de votaciones populares y escrutinio estableció que el día de las votaciones, ¿cierto? Los centros comerciales administrados bajo una única... Sí, director, vamos a arreglar un tema técnico con el audio mientras estamos conversando con el director del trabajo, Pablo Centeno. Recordar, claro, votación obligatoria el día domingo, no es irrenunciable, pero sí habrán comercios que tendrán que estar cerrados. Y muy importante, lo vamos a estar comentando en un minuto más con el director, lo que tiene que ver con la ley. Claro, 3 horas están habilitados los trabajadores para votar. No es el máximo. Ese es el punto, bien relevante, y los empleadores también, además de un tema de conciencia democrática en este caso, conciencia en términos de lo que se juega también en las votaciones, en cualquier votación va a ser bien relevante eso. Ahora sí, retomamos, director, lo que le quería preguntar, a ver, sí, vamos a arreglar un poquito el micrófono, perdona, no es muy común, pero es que así no vamos a tener problema con el director del trabajo. Ahí. Perfecto, ¿vio? Estamos trabajando aquí. Listo. Perfecto. Ahí estamos listos. Oiga, director, no es irrenunciable. Es un feriado legal. ¿Cuál es el concepto que se ocupa acá? Bueno, es un feriado obligatorio para los trabajadores y trabajadoras de los mall o los centros comerciales administrados bajo una única razón social. El resto del comercio puede perfectamente aperturar, no hay ningún inconveniente, salvo en este caso porque la ley de votaciones populares y escrutinio establece, ¿verdad?, que los malls y estos centros comerciales como los strip centers deben estar cerrados. Claro, los malls y los strip centers. Exactamente. U otros que estén administrados bajo una única razón social, siempre se pone el ejemplo de los strip centers porque es lo más común, es lo más conocido. Claro. El resto del comercio puede perfectamente aperturar, no hay ningún problema, se puede perfectamente funcionar, restaurantes, otro tipo de tiendas, etcétera, así que no hay mayor inconveniente que aperturen. Ahora, eso por un lado, digamos. Yo lo estaba diciendo hace un ratito solamente. La ley, ¿cuánto tiempo obliga a los empleadores a dejar ir a votar? Bueno, en el caso de todos los trabajadores y trabajadoras que deban trabajar ese día, valga la redundancia, sea porque estén en el comercio, que esté habilitado para funcionar, sea porque son trabajadores de procesos continuos, como por ejemplo los trabajadores de la salud, no hay ningún inconveniente en que se trabaje, por cierto, esos días, pero la ley les garantiza 3 horas para ir a votar o para excusarse en el caso de que haya una causal legal. No es un máximo de 3 horas. Es un mínimo de 3 horas. Eso es distinto, claro, porque muchos pensaron en algún minuto, bueno, tengo hasta 3 horas. No, es un mínimo de 3 horas. Es un mínimo de 3 horas porque, claro, nosotros hemos dicho, mire, puede haber un acuerdo que extienda ese tiempo, ¿no? A lo mejor ese trabajador se demora más y no hay ningún inconveniente. Pero también puede suceder que a lo mejor por un caso fortuito, fuerza mayor, se extienda más de 3 horas. Sea por el traslado, sea por aglomeraciones en el caso de la votación, etcétera. Pero sí o sí se tienen que respetar las 3 horas. Ahora, esto es una elección más sencilla, ¿no? Lo conversábamos, tiene 2 opciones, son 11 regiones. Claro. Estas reglas solo aplican para las 11 regiones. Aprovechemos eso, porque si hacemos la comparación con la elección de 2 días, bueno, habían 2 días, uno elegía qué día podía ir a votar, pero de todas maneras el tiempo de votación era más extenso, 5 minutos promedio se decía el CERVEL, pero en algunos casos vimos que era bastante más holgado. Y claro, el trabajador que ve la fila, podía demorarse alrededor de, en algunos casos, 30 minutos hasta 40 minutos. Hay confianza, me imagino, de la dirección que en este caso, como es una papeleta, 2 opciones, va a ser más rápido y los tiempos de espera van a ser menores, digamos, ¿no? Claro, evidentemente. Por el bien de los trabajadores, digamos, en términos de hacer el trámite de una manera mucho más rápida. Exactamente, va a ser un proceso mucho más rápido. Hubo ya una reunión de coordinación coordinada por el subsecretario del Interior hace algunos días atrás. El director, el presidente, ¿cierto?, del CERVEL daba cuenta de que va a ser un proceso mucho más expedito por la cantidad de opciones, por los votos. No hay que contar tantos votos tampoco. Y eso va a significar que, por tanto, aquellos trabajadores que deban ir a sufragar y deban trabajar y tengan este permiso de 3 horas, puedan hacerlo de forma más expedita. De todas maneras, como en todos los procesos electorales, nosotros vamos a estar fiscalizando 600, 450, 4.000, algo ya se decía. Las multas pueden llegar a las 60 UTM.
son cerca de 4 millones, 4 millones de pesos. Y está el permiso, está el cierre de estos centros comerciales y también en el caso de los trabajadores y trabajadoras que hayan sido designados vocales de mesa, ¿no? Y que deban trabajar, también tienen el permiso por todo lo que dure esa labor. Sin la posibilidad de que el empleador descuente remuneración, ¿no? Claro, efectivamente, al ser permisos que están autorizados por ley, tanto en el caso de las 3 horas como en el caso de aquellos trabajadores que fueron designados vocales, tienen el tiempo necesario y ahí no se puede sufrir menoscabo de remuneración o tampoco se puede sufrir ninguna represalia. Ya, eso es muy importante. Ahora, en términos de fiscalizaciones, nos ha tocado conversar varias veces con ustedes de la dirección. Hay una buena experiencia, ¿a qué me refiero? De que el total de empleadores a nivel nacional en día de elecciones, del total, hay, no voy a decir que hay casos aislados, porque no es la situación, pero sí el porcentaje es bastante bajo para el total en términos de incumplimientos de la norma. Ustedes esperan que esto se mantenga, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue la experiencia también, perdón, de las elecciones de 2 días, las elecciones pasadas? claro, tuvimos cerca de 130 fiscalizaciones con sanciones. Ya. Eso llevó un total de multas de 220 millones aproximadamente en multas. Si uno lo compara básicamente con la cantidad mayor de infracciones que tenemos y las sanciones que tenemos por otras materias, evidentemente que es una cantidad menor. Como usted lo decía, efectivamente hay una baja tasa de infraccionalidad. Pero uno esperaría siempre, esto la ministra del Trabajo lo ha recalcado muy bien cuando le ha tocado hacer los balances, que ante normas que son tan conocidas, porque estas no son normas nuevas, son normas que generalmente... Ultra conocidas a esta altura. Claro, ¿Para qué decir? Con la siempre última, tenemos hemos tenido todos los años elecciones. la difusión, claro, ha habido hartos procesos electorales. Sí. Uno esperaría que haya una tasa cercana a 0. Entonces, bueno, ahí está la labor de la Dirección del Trabajo, tiene que seguir fiscalizando el cumplimiento de la normativa laboral, pero efectivamente es muy baja, todavía, muy baja, enhorabuena, digamos, la infracción. Sí, por supuesto. ¿Y cuáles son los casos que más se repiten, digamos, de incumplimiento? En materia de elecciones. En materia de elecciones, claro. Bueno, en materia de elecciones es básicamente muchas veces hay confusión con si ese centro comercial, no en el caso de los malls, en el caso de los malls está muy claro, porque realmente no tenemos muchos problemas con los malls. Ojo, si hay casi ni un problema. Y si hay un supermercado, entonces un centro comercial también va a estar cerrado. Va a estar cerrado, los que están afuera pueden aperturar. Pero hay dudas con los strip centers, con estos centros complejos que son administrados bajo una única razón social. Y a veces hay dudas. Y hemos tenido en algunas situaciones que suspender por un lado, porque tienen que cerrar y evidentemente ordenamos el cierre, pero también en algunos casos se cursa la infracción. Y esos son casos en donde se cursan infracciones, y esa es una parte importante. En segundo lugar, la no posibilidad de otorgarle el derecho a los trabajadores para ir a votar. A veces se obstaculiza y eso también se infringe en segunda medida, pero esas son las 2 materias que en el ámbito de la legislación especial que en elecciones tenemos que cumplir son las que se infraccionan. Ahora, en el segundo punto, y ahí le hago la pregunta en términos de la experiencia que han tenido, debe haber una denuncia por parte del trabajador de que no le están permitiendo ir a votar. Claro, efectivamente. Ahora, es difícil llegar a, no quiero hablar de una cifra negra, pero sí algunos que por temor, por miedo, no denuncian. ¿Qué pasa, digamos, en este tipo de situaciones? Ojalá que no sea así, no es la idea. Claro, efectivamente hay una situación siempre ante la denuncia que puede ocasionar un temor a alguna represalia. Y eso es en todo ámbito de denuncia. Sí, claro. Y laborales, por cierto, todo, porque hay una relación asimétrica, ¿no? Alguien me contrata y me despide y por tanto siempre está el riesgo de alguna situación. Que ha anotado, digamos, y no debería ser así. Pero en Chile hay que recordar que hace 15 años tenemos la garantía de indemnidad, que es una norma, ¿cierto?, que establece que el empleador se encuentra impedido de tomar represalias ante una denuncia, sea ante la Inspección del Trabajo, ante tribunales, por ser testigo, etcétera. Muchas veces esa norma se desconoce y, por cierto, el llamado es a que si hay denuncia, los trabajadores lo hagan con la confianza de que existe también esta garantía y que se puede velar por el respeto de esta garantía. De todas maneras, nosotros estamos siempre con programas de fiscalización, es decir, de forma proactiva, no solo ante la denuncia, verificando en terreno el cumplimiento de la normativa. Lo hicimos en las recientes elecciones, yo estuve incluso personalmente junto a los equipos inspectivos recorriendo algunos lugares
Y eso siempre se hace, ¿no? Entendiendo que hay una parte importante, a lo mejor, de a veces situaciones que no se denuncian por distintas razones. Estamos hablando de los distintos temas. Hay otro tema, digamos, que haya que considerar importante, que muchas veces se nos escapa un poquito de lo que es los derechos, los deberes también en términos laborales para las elecciones. Hemos hablado de los vocales también, muy importante, de ir a votar, de lo que va a estar cerrado o no. Los restaurantes están abiertos, ojo, todo lo que es entretención y ese punto. Pero ¿hay otro que se nos vaya yendo, director? No, lo importante es considerar que... Qué bueno que sea así, digamos, si son 4 o 5 claves, claro, digamos, pero hay que aprendérsela. Son 3 claves, ¿no? El Eso. cierre de los centros comerciales, como los malls, los strip centers, las 3 horas de permiso para ir a votar como un mínimo legal de aquellos trabajadores que deban trabajar, digamos, valga la redundancia, y en tercer lugar aquellos vocales que, debiendo trabajar ese día, deben ser vocales porque es obligatorio, porque si no se presentan también hay sanciones que se aplican, ¿sí? Tienen el permiso para trabajar. Y para eso está la Dirección del Trabajo, 600-450-4000. El feriado en el caso de los malls parte a más tardar a las 9 del día anterior, en el caso de los strip centers también, y se extiende hasta las 6 de la mañana como mínimo del día siguiente. Eso es importante, el feriado parte el día anterior, no el mismo día. No el mismo día. Esas son las claves y por último también un tema que usted lo ha dicho muy bien, frente a la denuncia existe esta garantía, sabemos que hay temor, pero hay un derecho que tiene que ser ejercido y si no se cumple, hay derecho a la denuncia. Sí. Y en ese sentido también nosotros recalcamos la existencia de esa norma. Director, por último, la fiscalización, ¿se intensifica con respecto a otros periodos eleccionarios, más allá del número, sino cómo se va configurando? No vamos a decir dónde van a fiscalizar, evidentemente, no es la idea, pero hay puntos donde se va concentrando la fiscalización en estos días de elecciones, no solamente en Santiago, sino a nivel nacional. Bueno, claro, se intensifica sobre todo en los procesos donde nosotros sabemos que deben estar cerrados los lugares. Evidentemente ahí hay siempre recorridos que hacemos nuestros equipos para verificar que eso ocurra. Hay una preocupación también con los sectores que estando trabajando se les otorgue el derecho a ir a votar y ahí hay una coordinación muchas veces que se da porque la Inspección del Trabajo es una institución que tiene una presencia capilar en nuestro país, o sea, tenemos presencia en 87 oficinas, 17 direcciones regionales, entonces hay mucho vínculo también con organizaciones sindicales, por ejemplo, de sectores de la salud, que son los que tienen procesos continuos, ¿no? Están trabajando generalmente con turnos, con jornadas excepcionales, con gente de los puertos también, con gente que está trabajando en faenas mineras. Entonces, en ese sentido también hay una, yo diría, mayor articulación para verificar que los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores y en las 11 regiones que vamos a tener segunda vuelta puedan votar. Pablo Centeno, director del Trabajo, nuevamente gracias por acompañarnos, director, y nos quedamos muy atentos también a cómo se va desarrollando ese punto. Esperemos que sea bien bajita, ojalá cercano a cero. Muchas gracias, esperamos lo mismo. El incumplimiento, a eso me refiero, pues, obviamente. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias.